Consideremos f una aplicación lineal definida de R2 en R. De esta aplicación lineal conocemos las imágenes de dos vectores, del 1, menos 1, cuya imagen es 2, del menos 1, 0, cuya imagen es menos 1. Nos piden que calculemos la expresión analítica de f. Esto es la expresión de f de xy en función de x e y. Bueno, para hacer esto tenemos dos opciones. Una primera opción sin utilizar matrices y una segunda opción utilizando matrices de la aplicación lineal. Nosotros lo haremos en este caso utilizando matrices. Tenemos otro vídeo donde hacemos este mismo problema sin utilizar matrices. Voy a poner por aquí el enlace y si no me lo dejáis en el comentario que no he puesto el enlace y lo añado. Bueno, lo primero que observamos es que tenemos las imágenes de dos vectores. 1, menos 1 y menos 1, 0. Se observa claramente que estos vectores no son proporcionales. Si divides menos 1 entre 1, te da menos 1, y si divides 0 entre menos 1 te da 0, no da lo mismo. Luego, al ser no proporcionales, estos dos vectores son linealmente independientes, o sea, constituyen un sistema libre. Un sistema libre formado por dos vectores en un espacio R2 que tiene dimensión 2. Luego se tiene que, como tenemos tantos vectores linealmente independientes como la dimensión del espacio en el que estamos trabajando, se cumple que estos vectores serían una base de R2. A esta base le vamos a llamar B1. Además de la base B1 de R2, también tenemos otra base, que es la canónica, la más famosa de todas las bases de un Rn. Vamos a llamar C1 a la base canónica de R2, que como sabes es 1, 0 y 0, 1. Nosotros queremos calcular f de xy. F de xy se obtendrá automáticamente de obtener la matriz de f respecto de las bases canónicas. Tanto la base canónica aquí como la base canónica en el segundo, en R. Vamos a llamarle C2. Entonces, sea C2 la base canónica de R. ¿Cuál es la base canónica de R? Piensa un rato, si quieres pulsa pausa y piensa un rato cuál es la base de R. Si te lo han dicho alguna vez, evidentemente lo vas a saber. Recuerda que la base canónica es ir variando el 1 en todas las posiciones y todos los demás ceros, y así formas un conjunto de vectores. En nuestro caso, como solo tenemos una componente, los vectores de R solo tienen una componente, el 1 lo varías en todas las posiciones, luego solo puede aparecer en la única posición. Esta sería la base canónica de R. Vale, ahora pensamos que tenemos. Observa que tenemos las imágenes de los vectores de B1 respecto de qué base. Pues tenemos que las imágenes son 2 y menos 1. 2 es lo mismo que 2 por 1. Y menos 1 es lo mismo que menos 1 por 1. Luego, el 2 y el menos 1 que nos dan son los números a los cuales tenemos que multiplicar la base de R para obtener esos vectores. Por lo tanto, esos son coordenadas respecto de la base 1. 2 menos 1 son las coordenadas respecto de la base canónica. O sea que esto que hemos puesto aquí es lo mismo que las coordenadas respecto de la base canónica de R. O sea, 2 es lo mismo que 2 respecto de la base canónica de R, que hemos llamado C sub 2, y esto C sub 2. Por lo tanto, tenemos las imágenes de los vectores de la base B1 respecto de la base C2. Y por lo tanto, tenemos automáticamente M
imágenes de los vectores B1 expresados respecto a la base B2, de la base C2, perdón, de F. Repito, tenemos las imágenes de los vectores de B1, míralo aquí, B1, 1 menos 1, menos 1, 0, respecto de la base C2, porque vienen las imágenes en la base canónica. Luego, la matriz esa es primer vector de la base B1, su imagen, coordenadas respecto a la base C2, 2. Segunda columna, segundo vector de B1, imagen, coordenadas respecto a C2, menos 1. Pero yo he dicho antes que lo que necesito es la matriz respecto de las bases canónicas. O sea, mi objetivo es obtener MC1C2F, porque a partir de esa voy a obtener inmediatamente la expresión analítica de F. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos de F la matriz donde la base inicial es B1 y la base final es C2. De F que va de R2 en R, como podemos ver en la parte superior izquierda. Estamos considerando B1 la base inicial y C2 la base final. Obsérvalo aquí en la parte izquierda. Eso es lo que tenemos. Y siempre, cuando trabajas con matrices y quieres obtener la matriz de la aplicación lineal en otras bases, siempre primero te escribes lo que tienes. ¿Y qué quiero? Pues yo quiero, fíjate aquí arriba, quiero, parte superior derecha, quiero MC1, C2F, o sea, empezar en C1 y acabar en C2. Acabar en C2 ya lo tengo. Ahora quiero empezar en C1. Pero C1 ¿de dónde es base? C1 es la base canónica de R2. Y ahora, como quiero MC1, C2 de F y ya tengo F aquí, al componer no quiero marear esa F. Luego aquí vamos a poner la identidad de R2. Permíteme que voy a poner esto un poquito más pequeño para que no se solape con lo otro y no os líe. No es un vector, es una matriz que tiene una fila y dos columnas. Entonces aquí, esta sería la primera que actúa porque las flechas van hacia la derecha y esta sería la segunda. Entonces la matriz que lo hace todo sin parar aquí, o sea que empieza en C1 y sin parar, como si fuera un expreso, como un tren expreso, llega a C2. ¿De quién? De la composición de F con la identidad lo deja todo igual, de F. Y ahora he puesto dos aplicaciones lineales, eso será el producto de dos matrices. Cuando tengo una matriz para calcular una imagen siempre coloco el vector detrás. Luego aquí para calcular la imagen colocaré el vector detrás en una columna. Por lo tanto la primera que actúa es esta y la segunda es esta. Y ahora vamos a escribir toda la información que tenemos en la parte izquierda. La primera matriz, la primera aplicación que actúa es MC1B1 de identidad de R2. MC1B1 de identidad de R2. Y la segunda que actúa es MB1C2 de F. Fíjate que esta matriz es la que tengo 2 menos 1. Por lo tanto, tengo que obtener MB1C2, ya la tengo, 2 menos 1. Ahora lo que me falta por calcular es esta de aquí, MC1B1. Eso es una matriz de cambio de base, porque es de la aplicación identidad. Una matriz de cambio de base es fácil de calcular cuando la segunda es la canónica. O sea, esta no es fácil porque la segunda no es la canónica. MB1C1 sí que es fácil, porque ahora sí que la segunda es la canónica. Fíjate que no es la que quiero calcular. Esto es primer vector de la base B1, aplico la identidad, se queda igual, coordenadas respecto de C1. Como es coordenadas respecto a la base canónica, se queda igual. Luego primer vector de B1, con la imagen se queda igual y con las coordenadas son las mismas. Luego copiar en la primera columna el primer vector de B1, 1 menos 1.
Y ahora, segundo vector de B1, le aplico la identidad, se queda igual, coordenadas respecto a C1. Es copiar el segundo vector de B1 en la segunda columna. Y entonces, ahora, como yo no quiero esta matriz, sino que quiero la del cambio inverso, como sabemos, esa es la matriz inversa de esta. Entonces vamos a calcular la matriz inversa de esta. Para calcular la matriz inversa Gauss, lo voy a hacer rápido porque en otro caso tenéis que repasar la matriz inversa y no es muy bueno si no sabes calcular en estos momentos matriz inversa. Pero bueno, si es el caso, pues te repasas cómo calcular la inversa de una matriz. Bueno, con este 1 hacemos 0 abajo, entonces sumamos. Esta es la que hace 0, se copia. Sumamos 0, menos 1 más 0, que es menos 1, 1, 1. Y ahora con este menos 1 hacemos 0, luego menos 1 por la segunda más la primera. Y esto te quedaría. La segunda es la que hace 0. Y esto, bueno, hemos dicho menos 1 por la segunda más la primera, menos 1 por 0, 0 más 1, 1. Menos 1 por menos 1, 1, menos 1, 0. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 1, menos 1, más 0, menos 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar, para tener la identidad en este bloque, toda esta fila por menos 1. Recuerda que son operaciones elementales sobre las filas. Entonces, la primera se deja igual y la segunda toda se multiplica por menos 1. Te queda 0, 1, menos 1, menos 1. ¿Hemos obtenido la matriz de identidad? Sí. Ahí sí. Luego, esta es la inversa. Por lo tanto, la inversa de esta matriz es esta de aquí. Luego, la matriz de cambio de base inverso, que era la inversa de esa matriz por propiedades de matrices de cambio de base, te ha quedado 0, menos 1, menos 1, menos 1. Y compruebo que está bien. Multiplico las dos y veo que es la matriz de identidad del resultado y estoy comprobando que efectivamente eso sí. Luego ya podemos sustituir esto aquí. Y con tu permiso voy a borrar todo lo de abajo. Borro. Ya hacemos ese producto de matrices. Esto es una matriz, una fila, dos columnas. Esto es una matriz, dos filas, dos columnas. Se pueden multiplicar y el resultado te dan una matriz 1 por 2. El elemento 1, 1, primera fila por primera columna, 2 por 0 más menos 1 por menos 1, que queda 1. Y el elemento primera fila, segunda columna, pues primera fila por segunda columna, 2 por menos 1 más menos 1 por menos 1, que queda menos 2 más 1, menos 1. Luego esta sería la matriz de F respecto de las bases canónicas. Recordemos que F está definida de R2 en R, y entonces queríamos calcular la imagen de XY. XY, como no pone nada, XY se expresa como X por 1, 0 más Y por 0, 1. Luego sus coordenadas respecto a la base canónica son XY. Y entonces, como la base de entrada en esta matriz es la base canónica y esto está expresado en la base canónica, podemos calcular la imagen de XY utilizando esta matriz. Que queda X menos Y, una matriz 1 por 1. Luego esto significa que si calculamos f de XY, de un vector, hemos calculado la imagen XY que estaba en C1, obtenemos las coordenadas de la imagen respecto a C2. O sea que esto te da X menos Y, que ha sido el resultado respecto de C2. Pero como C2 es la base canónica, X menos Y
esto sería x menos y multiplicado por 1, o sea, x menos y. O sea, respecto a la base canónica, las coordenadas y las componentes coinciden. Luego esta sería la expresión analítica de la aplicación lineal f.